Ya, bueno, vamos a partir con nuestra tercera sesión del curso de los principios constitucionales de Chile Siempre. Estamos hoy día con Clemente Recabarren, que nos va a hablar sobre Estado, subsidiariedad y la Constitución. Clemente es abogado de la Católica, es profesor de la misma facultad y actualmente fue presidente de Chile Siempre y actualmente está en Oxford, en la universidad, estudiando ya. Bueno, gracias Clemente por estar aquí con nosotros, te pasaste. Contarle un poco a todos cómo va a ser la exposición. Primero Clemente nos va a hablar un rato sobre la subsidiariedad, nos va a explicar en qué consiste, cómo está regida la Constitución, si es que está presente o no, qué significa tener un Estado subsidiario, para que después le hagamos algunas preguntas del público. Así que todos los que tengan preguntas vayan dejándola aquí abajo en la sección preguntas y respuestas. Yo voy a juntar algunas preguntas y se las hacemos a Clemente. Así que eso, dale Clemente, es todo tuyo el Ya, escenario. excelente, la pantalla. Oye, bueno, saludos a todos, un gusto. Les cuento que estoy con chaleco y acá está de noche, digamos, si pueden ver ahí, porque estoy lejos, así que nada, por eso el chaleco y por eso, bueno, está la luz prendida, en fin. Acá son las 10 de la noche, así que estamos en horarios distintos. Yo, bueno, primero gracias por invitarme. Yo feliz, soy siempre disponible, le he dicho a Tomás, a Jaime, a la Tere, siempre disponible para lo que me pidan en Chile Siempre, y sobre todo más para hablar de este tema y sobre todo en este momento, ¿no es cierto? Que es un momento en donde tener claros principios como el de la subsidiariedad es especialmente importante. Eh, entonces, solamente para que tengan una idea, como no hice PowerPoint, ni tengo así como ni les voy a compartir pantalla ni nada, solo quiero que tengan una idea como de los grandes temas que voy a tocar para que eso sirva un poco como para ir siguiendo la exposición. Entonces, lo primero, bueno, voy a tratar de dar un concepto de la subsidiariedad, qué es la subsidiariedad, decir algunas pocas cosas de su origen, digamos, y explicar las ideas fundamentales. Y fundamentalmente lo que más me interesa es entender, digamos, o sea, explicar de dónde viene la fuerza de la subsidiariedad o por qué la subsidiariedad es importante, ¿ya? Esa es la primera idea que vamos a tratar de ver cuando veamos como el concepto de subsidiariedad. Después voy a tratar de explicar en qué medida la subsidiariedad está presente en la Constitución y por qué en la medida, en aquellas disposiciones constitucionales en las que está presente la subsidiariedad, yo creo que es algo que es importante preservar, digamos, de cara al debate constitucional que viene. Y también, por último, quiero decir algo breve respecto de una dimensión de la subsidiariedad que a mi entender no está suficientemente recogida en la Constitución y que yo creo que también sería muy importante tener presente para el debate que viene, ¿ya? Entonces, como para ordenar, ¿no es cierto?, las ideas, vamos a hablar primero de qué es la subsidiariedad, cuál es el concepto, por qué es importante, primera idea muy general, segundo subtítulo, digamos, general, en qué medida la subsidiariedad está presente en la Constitución y por qué es importante preservar eso, y un tercer subtítulo va a ser en qué medida la Constitución se quedó corta, digamos, o le faltó, ¿no es cierto?, para efectos de potenciar el principio de subsidiariedad, y por qué eso también es importante tenerlo presente de cara al debate que viene, ¿ya? Esas son como las tres preguntas, los tres temas que voy a tratar de responder en lo que viene, y después, bueno, feliz de responder las preguntas que ustedes tuvieran, lo que estimaran necesario, ¿ya? Entonces, partamos primero, ¿no es cierto?, por lo básico, ¿no es cierto?, ¿qué es la subsidiariedad? ¿Por qué es importante, ¿no es cierto?, de dónde viene lo que vamos a llamar la fuerza normativa de la subsidiariedad. Entonces, primero, para partir dando una definición muy general, esto no es una definición canónica, es simplemente una definición que armo yo, digamos, a partir de los documentos, ¿no es cierto?, de la doctrina nacional de la Iglesia y de los autores, ¿no es cierto?, que han reflexionado sobre esta idea. En ese sentido, no una definición para aprenderse de memoria, pero sí como para tener presente a lo largo de la charla. Podemos decir que la subsidiariedad es un principio de justicia, en virtud del cual las agrupaciones menores, ¿no es cierto?,
en virtud del cual las agrupaciones mayores deben respetar y promover la autonomía de aquellas agrupaciones menores que realizan alguna dimensión particular del bien común, ¿ya? Básicamente, en el fondo, es un principio que ordena a las agrupaciones mayores, fundamentalmente al Estado, pero también a otras agrupaciones que en una u otra circunstancia pueden estar en una posición de jerarquía respecto a agrupaciones menores, les ordena a ese tipo de agrupaciones, centralmente al Estado, respetar y promover la autonomía de aquellos cuerpos inferiores, ¿no es cierto?, que realizan alguna dimensión del bien común, ¿ya? Esa es una definición muy general de lo que es la subsidiariedad. No quiero como meterme en el detalle histórico, ¿no es cierto?, de cuáles son los orígenes de la subsidiariedad, etcétera, pero solamente para que tengan una idea, ¿no es cierto?, este principio, modernamente, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo, digamos, ha sido formulado y defendido fundamentalmente por la doctrina social de la Iglesia, tanto en Rerum Novarum, digamos, año 1893, como en 40º Anno, ¿no es cierto?, y después en 100º Anno, es decir, 1893, 1931, y después el año 1993, ¿no es cierto?, los papas, ¿no es cierto?, León XIII, Pío IX y después Juan Pablo II, fondo formularon y han defendido este principio, y además entre medio han habido otros papas, ¿no es cierto?, que también en otro tipo de encíclicas, refiriéndose no a la doctrina social de la Iglesia, pero a otros temas particulares, también han hablado de la importancia de este principio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, ¿no es cierto?, en su encíclica sobre la paz en el mundo, ¿no es cierto?, le dedica un capítulo a la subsidiariedad. Lo importante, digamos, es que para efectos prácticos, ¿no es cierto?, en nuestros días, en nuestra época, ¿no es cierto?, la subsidiariedad la formuló, o se ha formulado fundamentalmente en el marco de la doctrina social de la Iglesia, sin perjuicio de lo cual hay que decir dos cosas. Uno es que, si bien así han sido los papas en sus encíclicas sociales los que han formulado este principio, el principio como tal, ¿no es cierto?, tiene raíces filosóficas y normativas y históricas que son muy anteriores a las encíclicas, ¿no es cierto? Hay autores, ¿no es cierto?, que lo remiten, llegan hasta atrás, en fondo, hasta Aristóteles, diciendo que ya en Aristóteles había algún tipo de formulación de este principio. Y lo otro que es muy importante es que si bien se formuló la doctrina social de la Iglesia en nuestra época, en la época contemporánea, desde ahí ha tenido ramificaciones en muchas áreas distintas, ¿ya? Hoy día la subsidiariedad es un principio que está reconocido, por ejemplo, en el Tratado de Maastricht, ¿no es cierto?, que crea la Unión Europea. La subsidiariedad está hoy día, por ejemplo, en la discusión académica sobre cuál es el rol del derecho internacional, ¿no es cierto?, de la comunidad internacional en relación a los estados, nación. La subsidiariedad también es un principio ampliamente utilizado y trabajado. En el marco general de las relaciones de las Naciones Unidas con los países también se aplica muchísimo el principio de subsidiariedad, etc. El punto importante es que, si bien modernamente lo formularon los papas en cartas encíclicas, ha tenido una aplicación y una ramificación que va mucho más allá de eso, ¿no es cierto? Porque al final lo que envuelve el principio es una realidad muy, muy profunda y que es muy útil y muy sana a la hora de pensar en cómo organizar y estructurar sociedades, instituciones, etc. Y eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos este principio, ¿no es cierto?, que es este principio de justicia para que las agrupaciones mayores, ¿no es cierto?, resguarden y promuevan la autonomía de aquellas agrupaciones inferiores que realizan alguna dimensión del bien común. Tenemos que su origen, ¿no es cierto?, está en la doctrina social de la Iglesia, modernamente, aunque tiene antecedentes filosóficos anteriores, y que a partir de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?, ha tenido aplicación en un montón de áreas distintas, ¿ya? Una cosa en la que me quiero detener respecto de la definición o del concepto de subsidiariedad. Si ustedes se fijan, la definición que yo les di parte diciendo que este es un principio de justicia, ¿ya? Y es importante, es muy importante, creo yo, como detenernos en eso, que puede ser algo que, como visto en una definición, parezca elemental, pero la verdad es que hay muchos errores, ¿no es cierto?, en la manera de entender la subsidiariedad que de alguna manera omiten o olvidan, ¿no es cierto?, este carácter de principio de justicia. Y cuando decimos que es un principio de justicia nos estamos refiriendo fundamentalmente a que la exigencia de este principio, lo que este principio manda a las agrupaciones mayores realizar, ¿no es cierto?, que es respetar y resguardar la autonomía de las agrupaciones inferiores, tiene su base, tiene su fuente en una manera particular o en una manera determinada de comprender qué es lo que es el desarrollo humano. Tiene su fuente, de alguna manera, en una cierta antropología, ¿ya?
En el fondo, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque muchas veces se confunde el principio de subsidiariedad diciendo, mira, en virtud de la subsidiariedad tiene que desarrollar determinada actividad o hacerse cargo de determinada dimensión del bien común aquella agrupación que lo hace mejor, o aquella agrupación que lo hace de manera más eficiente, etc. Y todas esas definiciones lo que pasan por alto es que la subsidiariedad es un principio de justicia que no manda que las actividades humanas o las actividades, las distintas dimensiones del bien común, las realice quien las haga mejor o quien las haga de manera más eficiente. Manda muy concretamente que las realicen las agrupaciones menores y que las agrupaciones mayores promuevan y resguarden la autonomía de esas agrupaciones menores cuando realicen alguna dimensión del bien común. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué les digo que esto está íntimamente ligado, ¿no es cierto?, con el hecho de que este sea un principio de justicia y que esto a su vez está ligado con la idea de que detrás de la subsidiariedad lo que hay es una antropología. Y esto es así, digamos, hay la antropología que está detrás, ¿no es cierto?, de donde viene esta fuerza que tiene el principio, o que debiese tener el principio, está precisamente en una noción de las personas, en una noción de la persona humana, en virtud de la cual los bienes, ¿no es cierto?, o lo voy a decir de otra manera, en virtud de la cual el desarrollo, ¿no es cierto?, el desarrollo de las personas, ¿no es cierto?, y por lo tanto el desarrollo de la sociedad, supone que las personas interactúen, ¿no es cierto?, y participen activamente, en virtud de su agencia personal, ¿no es cierto?, libremente, en la realización de las distintas dimensiones del bien común. En el fondo lo que supone, lo que está detrás de la subsidiariedad, ¿no es cierto?, es que el bien común no es, por poner un ejemplo burdo, ¿no es cierto?, un encargo que uno le hace a Amazon, que llega hasta la puerta de la casa, ¿no es cierto?, uno lo recibe, lo abre y disfruta del bien común. El bien común es algo que, para que sea alcanzado, requiere que las personas participen activamente de él, ¿no es cierto? Hay un autor gringo muy famoso, ¿no es cierto?, Robert Nozick, que trataba de ejemplificar, ¿no es cierto?, esta dimensión o este tipo de antropología con el siguiente ejemplo, y ponía este ejemplo, ¿no es cierto?, que se los pongo yo a ustedes ahora. Decía, imaginémonos, ¿no es cierto?, así un ejercicio hipotético, ¿no es cierto?, que a todos nosotros se nos ofreciera la posibilidad de conectarnos de por vida a una máquina, en virtud de la cual nosotros, una vez conectados a esa máquina, no nos podemos volver a desconectar nunca más en nuestra vida, pero mientras estemos conectados a ella, vamos a gozar y experimentar, ¿no es cierto?, todos los placeres y todas las alegrías y satisfacciones posibles, ¿no es cierto?, todas las alegrías y satisfacciones que forman el amplio espectro de bienes humanos, ¿no es cierto?, la amistad, el amor, la experiencia estética, la comida que me gusta, etc. Una máquina que te asegurara recibir de forma experimental, ¿no es cierto?, como si fuera auténticamente tu experiencia, lo que te estuviera pasando, todos los bienes y las distintas dimensiones, ¿no es cierto?, del bien humano. Y la pregunta que hace Nozick, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿quiénes estarían dispuestos a conectarse a esa máquina de por vida, renunciando a su vida a cambio de disfrutar de esta vida, ¿no es cierto?, completamente idílica, por así decirlo? Bueno, y la respuesta que da Nozick, ¿no es cierto?, que es de sentido común, bueno, probablemente muy poca gente, nadie estaría dispuesto a conectarse, a aceptar este negocio. Y la pregunta que se hace Nozick es ¿por qué? ¿Por qué si supone que esta máquina nos da todo lo que buscamos, no estaríamos dispuestos, ¿no es cierto?, a renunciar a nuestra vida en la que no tenemos garantizadas todas esas experiencias? ¿Por qué no estaríamos dispuestos a hacerlo? Entonces, la respuesta que da, ¿no es cierto?, es decir, bueno, porque el bien humano, la plenitud humana, dice, no supone exclusivamente recibir cosas, ¿no es cierto?, padecer cosas en el sentido de que me llegan bienes, ¿no es cierto?, tengo satisfacciones, sino que supone, hay un valor, ¿no es cierto?, todos entendemos que hay un valor, un mérito, una forma especial, en el fondo, una forma de participar, una forma especial, perdón, de participar en ese tipo de bienes, en la medida en que ellos son alcanzados, ¿no es cierto?, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia agencia. Y de alguna manera es esa antropología la que está detrás de la idea de subsidiariedad, ¿no es cierto? El hecho de que el bien común, la vida en común, ¿no es cierto?, las distintas dimensiones del bien común, ¿no es cierto?, la vida social, la vida cultural, musical, educativa, deportiva, económica, etc., suponen, para que sea efectivamente un bien para las personas, ¿no es cierto?, para que efectivamente las personas se desarrollen en ese contexto, supone que ellas sean agentes de ese mismo bien, ¿ya? Y esa es la antropología que está detrás. Entonces,
Por eso es importante entender que en virtud de esta antropología, de esta noción de persona, la subsidiariedad es un principio que es de justicia, ¿ya? ¿En qué sentido? En que en la medida en que yo le impido a las personas participar activamente de la agencia del bien común, aunque al hacerlo yo esté optando por medios que son más eficientes o por medios en que las cosas se van a hacer mejor, etc., aunque esté pasando todo eso, los estoy privando de una dimensión del bien común que es esencial, sin la cual ellos no pueden participar íntegramente, ¿no es cierto?, plenamente, humanamente del bien común. ¿Se entiende? Cuando pregunto ¿se entiende? Tú tenés que decir que sí, porque es el único video que veo. Bien. Eso respecto, ¿no es cierto?, de esta idea del principio de justicia. Otra cosa que también es importante, ¿no es cierto?, la subsidiariedad muchas veces se malinterpreta como diciendo, mira, aquí lo que muchas veces se explica así la subsidiariedad, como lo voy a hacer ahora. Se dice, mira, aquí está el Estado, están las agrupaciones menores, digamos, y hay una serie de requisitos que el Estado tiene que cumplir para entrar a intervenir en una actividad, ¿no es cierto? Entonces se dice, mira, si la actividad es necesaria para el bien común, si los particulares no la están pudiendo hacer correctamente, qué sé yo, entonces el Estado puede intervenir. Ese test que tiene sus virtudes porque en el fondo ayuda a explicar la idea, ¿no es cierto? Que a veces es difícil de darla a entender, entonces el test ayuda a explicarla. Si bien ayuda a explicar la idea, tiene un problema, ¿no es cierto? Y es que supone que la intervención del Estado, o más bien la palabra intervención, nos hace pensar en un tipo de actividad binaria. En el fondo como si la subsidiariedad fuera una especie de llave en virtud de la cual yo, o más que una llave, un botón de on y off, en virtud del cual yo prendo o apago el Estado. Entonces yo lo prendo cuando se cumplen los requisitos, yo lo apago cuando los requisitos no se cumplen. Y la verdad es que no es así, porque si entendemos la subsidiariedad de la forma que yo les he explicado ahora, ¿no es cierto?, como este principio de justicia que supone esta antropología, incluso cuando el Estado actúa porque los particulares no están pudiendo realizar algo, porque no lo están haciendo del todo bien, o porque, en fin, porque hay algo que es necesario para el bien común y la iniciativa privada no ha logrado hacerse cargo de esa dimensión particular del bien común, incluso cuando el Estado actúa, lo tiene que hacer siempre apuntando a que al menos en el mediano o largo plazo, en fondo lo tiene que hacer siempre pensando en que el objetivo es que esa actividad sea asumida por la iniciativa de la sociedad civil, de los particulares, de las agrupaciones menores, ¿ya? No es simplemente una cuestión como decir, mira, la subsidiariedad me permite decir, en estos casos el Estado puede intervenir y en estos casos no. ¿Se cumplen los requisitos? Entonces el Estado interviene. ¿No se cumplen? El Estado no interviene. No es tan simple, ¿ya? Porque si es un principio de justicia y si en verdad lo que está en juego es el desarrollo humano, incluso cuando el Estado actúa, lo tiene que hacer en vista, ¿no es cierto?, a habilitar, a generar condiciones para que los particulares puedan hacerse cargo. Y cuando digo los particulares, uno habla de los particulares, los privados y lo público, pero más allá de los particulares, uno tiene que pensar en qué es lo que está en juego aquí es las personas, ¿no es cierto?, el desarrollo de las personas, ¿ya? Eso, ¿ya? Esta idea, ¿no es cierto?, de que el Estado cuando interviene o cuando actúa lo tiene que hacer con miras a habilitar la iniciativa de la sociedad civil, algunas veces se incorpora dentro del test, y en ese sentido mejora el test, como que el test es más fiel, creo yo, al principio cuando se incorpora esta idea, y se suele incorporar bajo la noción, ¿no es cierto?, de la intervención leal, que el Estado tiene que intervenir lealmente, en el fondo, ¿lealmente con qué? Con la idea que está debajo, ¿no es cierto?, subyacente al principio, ¿ya? Y una última cosa conceptual, ¿no es cierto?, que yo creo que es importante también entender respecto a la subsidiariedad, es que la subsidiariedad no es un principio, por así decirlo, anárquico, o de anarquía, en el fondo, en el sentido de que garantice espacios de autonomía para la sociedad civil, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, el Estado no tiene nada que hacer, o como en el fondo, como si la subsidiariedad asegurara, ¿no es cierto?, esferas de autonomía herméticas, ¿no es cierto?, como en las cuales nadie puede interferir. Porque la subsidiariedad siempre supone, ¿no es cierto?, que existe en el contexto, ¿no es cierto?, por lo menos como background, digamos, como telón de fondo, una autoridad política que coordina esas iniciativas para el bien común, ¿ya?
y lo hace incentivando, promoviendo, en algunos casos prohibiendo aquellas actividades que sean directamente contrarias al bien común, etc. ¿Ya? En ese sentido, y esto siempre hay que tenerlo presente, el principio de subsidiariedad de alguna manera no reemplaza la discusión por los aspectos sobre, perdón, la discusión sobre los aspectos sustantivos del bien común. En otras palabras, el principio de subsidiariedad garantiza, ¿no es cierto?, la libertad de enseñanza, de acuerdo, pero eso no supone, ¿no es cierto?, que un Estado, en virtud del principio de subsidiariedad, esté obligado, ¿no es cierto?, a promover y financiar y apoyar cualquier iniciativa particular que promueva cualquier tipo de enseñanza. Estoy empezando por poner un ejemplo obvio, aunque hay otros ejemplos mucho menos obvios. El Estado, en virtud del principio de subsidiariedad, no está obligado a financiar colegios a los extremistas islámicos, por poner un ejemplo. En ese sentido, hay que tener cuidado en el sentido de que la subsidiariedad como que no es una solución o no es una carta de triunfo, no es un as bajo la manga para resolver todas las discusiones sociales, ¿no es cierto? Hay aspectos sustantivos del bien común que no se resuelven aludiendo simplemente al principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Se van a resolver aludiendo a nociones de la dignidad humana, en fin, a otro tipo de cuestiones, ¿ya? Entonces, bien, pasé un resumen nomás y no, porque a veces yo me disperso. Dimos esta definición muy general de subsidiariedad, dijimos que en virtud de esta definición muy general, ¿no es cierto?, la subsidiariedad era un principio de justicia, en virtud del cual el Estado o las agrupaciones mayores, ¿no es cierto?, deben resguardar y promover la autonomía, ¿no es cierto?, de las agrupaciones menores que realizan alguna dimensión del bien común. Hablamos muy rápidamente del origen, ¿no es cierto? Dijimos que en términos del origen del principio, modernamente fue consagrado, ¿no es cierto?, formulado en la doctrina social de la Iglesia, fundamentalmente en las encíclicas sociales, ¿no es cierto?, Rerum Novarum, Quadragésimo Annus, Centésimo Annus, sin perjuicio de otras también que lo mencionan, que sin perjuicio de ese origen moderno, ¿no es cierto?, tiene antecedentes filosóficos muy anteriores, ¿no es cierto? Yo les nombré a Aristóteles, hay muchísimos otros, ¿no es cierto? Hay gente que mete ahí a Santo Tomás de Aquino, hay gente que menciona la forma de organización del Imperio Romano, hay gente que mete ahí a Alexis de Tocqueville, en fin, un montón de antecedentes, ¿no es cierto?, que de alguna manera le dan respaldo teórico a esta idea. Luego vimos, ¿no es cierto?, tres ideas muy, muy simples, ¿no es cierto?, respecto del concepto, porque era importante entender que era un principio de justicia y cómo, en virtud, el hecho de que sea un principio de justicia está ligado a una idea, a una antropología, ¿no es cierto?, de cómo se alcanza la plenitud humana, que se alcanza fundamentalmente mediante la agencia personal. Hablamos, ¿no es cierto?, de esta idea, ¿no es cierto?, de que es insuficiente el test con el cual usualmente, ¿no es cierto?, se enseña al principio porque no da cuenta del hecho de que la acción del Estado siempre tiene que estar encaminada, ¿no es cierto?, a habilitar la iniciativa, incluso cuando interviene, incluso cuando actúa. Y dijimos, por último, esta última idea, ¿no es cierto?, de que la subsidiariedad no es un atajo, ¿no es cierto?, no nos permite obviar, ¿no es cierto?, el hecho de que hay que definir qué es el bien común, ¿no es cierto?, y cuáles son sus aspectos sustantivos, porque eso es algo que, ¿no es cierto?, que está con el telón de fondo de la idea subsidiaria, ¿ya? Entonces, con eso voy a cerrar, ¿no es cierto?, esta primera parte como conceptual, y vamos a hablar un poco de la Constitución actual, digamos, de aquellas, los aspectos de la Constitución actual en donde se recoge, ¿no es cierto?, el principio, y por qué es importante preservar eso. Y después, el tercer punto que les comenté que del que íbamos a hablar, ¿no es cierto?, esta idea en qué medida la Constitución actual se quedó trunca o le faltó, ¿no es cierto?, para promover el principio de subsidiariedad, ¿ya? Entonces vamos a la Constitución actual. Denme un segundo. Ahí sí, ya. Vamos a la Constitución actual. ¿Dónde está la subsidiariedad en la Constitución actual? Está fundamentalmente en el artículo 1 de la Constitución, las bases de la institucionalidad. ¿En qué medidas podemos decir que está ahí, digamos, o por qué están ahí los elementos de la subsidiariedad, o como las bases doctrinales de la subsidiariedad, por qué están reconocidas en el artículo 1? Bueno, porque el artículo 1 reconoce el principio de las autonomías sociales, ¿no es cierto? El Estado reconoce y ampara los cuerpos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Reconoce además la función del Estado, ¿no es cierto?, como fundamentalmente generar las condiciones, ¿no es cierto?, para el bien común. Y eso es algo que va muy de la mano con la idea de subsidiariedad, ¿no es cierto? El Estado no como el agente del bien común, sino como quien coordina a la sociedad para que la sociedad realice el bien común.
Y está también, ¿no es cierto?, en un principio que está íntimamente ligado al de la subsidiariedad, que es el de la servicialidad, ¿no es cierto?, o primacía de la persona humana, ¿no es cierto? Como el Estado está al servicio de la persona humana para que la persona se desarrolle, y la persona solo se desarrolla en virtud de esta antropología de la que hablamos, ¿no es cierto?, en virtud de su propia agencia, es necesario entonces que el Estado, ¿no es cierto?, desarrolle, ¿no es cierto?, o sea, perdón, respete, ¿no es cierto?, aquellas iniciativas en las que las personas involucran su propia agencia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la subsidiariedad está recogida como en el corazón de la Constitución, ¿no es cierto?, en las bases de la institucionalidad que bueno, no vamos a explicar aquí en qué consiste la fase de la institucionalidad, pero para los que no son abogados, no manejan esa noción, las bases de la institucionalidad es básicamente la primera parte de la Constitución, en donde están recogidas de alguna manera como los aspectos doctrinarios, los principios que inspiran el resto de las normas, ¿ya? Algunos de los cuales son normas jurídicas propiamente tales, en el sentido de que pueden ser, fondo, dar lugar, ¿no es cierto?, a acciones judiciales concretas, otros no, pero bueno, la base de la institucionalidad es como una cuestión, un capítulo muy importante, muy central en cualquier constitución, ¿ya? Y después, y aquí esto sí ya es más, en fondo aquí ya la subsidiariedad de la Constitución se ve de forma más práctica. La Constitución la encontramos fundamentalmente en el catálogo de derechos de la Constitución. ¿Y por qué digo yo que la encontramos en el catálogo de derechos? Principalmente por una razón, porque la Constitución, en el artículo número 19, ¿no es cierto?, establece, ¿no es cierto?, los derechos y garantías que la Constitución le asegura a todas las personas. Y al hacer eso, la Constitución se refiere a una serie de derechos que es muy común que las constituciones traten, ¿no es cierto? Está el derecho a la vida, está el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, etc. Y cuando listó los derechos, la Constitución se preocupó de asegurar un principio que es muy central, ¿no es cierto?, para la subsidiariedad, y para decirlo en términos resumidos, ¿no es cierto?, cuando se trata del principio de la provisión mixta, ¿ya? Provisión mixta, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que la Constitución establece un derecho que supone una actividad que debe ser proveída a las personas, por ejemplo, la seguridad social, ¿no es cierto?, el otorgamiento de pensiones, por ejemplo, la educación, el otorgamiento de enseñanza, por ejemplo, la salud, ¿no es cierto?, el otorgamiento de prestaciones de salud, la Constitución se aseguró de dejar claro que respecto de cada una de esas actividades puede existir una iniciativa estatal y puede también existir una iniciativa privada, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo la Constitución con eso? En el fondo, asegurando que en la materialización de los derechos, que en el fondo, ¿qué es lo que son los derechos? Los derechos son dimensiones del bien común. En la materialización de esos derechos, la sociedad civil, ya sea organizada en personas con o sin fines de lucro, ya sea organizada en agrupaciones formales o informales, etc., pueda participar, pueda ser parte, ¿no es cierto?, del proceso mediante el cual esos derechos son proveídos, ¿ya? Y así lo hace en materia de educación, así lo hace en materia de salud, etc. Y la forma o la técnica jurídica que la Constitución utiliza en general para asegurar esto, hay de dos tipos, ¿no es cierto? En algunos casos, como por ejemplo en el caso del sistema previsional, lo que hace la Constitución es decir que asegura a las personas la posibilidad de elegir entre un sistema público o un sistema privado, ¿ya? Esa es una fórmula. Y otra fórmula en la que el resultado práctico es prácticamente el mismo, ¿no es cierto?, es que la Constitución, en vez de decir explícitamente que va a existir esta posibilidad, lo que consagra es la libertad de los particulares para emprender en ese campo de actividades. Por ejemplo, muy famoso, ¿no es cierto?, el artículo 19, número 10, ¿no es cierto?, donde está la libertad de enseñanza, el derecho a abrir y organizar establecimientos educacionales. Por ejemplo, el 19, número 21, ¿no es cierto?, donde está el derecho a la libre iniciativa económica, ¿no es cierto?, la libertad de los particulares para emprender actividades de índole económico, y además en el caso del 19, número 21, en el fondo le pone un requisito adicional al Estado cuando quiera participar de la actividad económica mediante la creación de empresas, con lo cual la iniciativa particular queda aún más protegida. Un último comentario respecto del catálogo de derechos y su relación con la subsidiariedad, que si bien no tiene directa relación con la subsidiariedad, sí es de alguna manera una condición, o una condición
que facilita, ¿no es cierto?, el desarrollo de la subsidiariedad, la forma en que la Constitución protegió el derecho de propiedad. Alguien puede decir, y teóricamente tendría razón, ¿no es cierto?, que el derecho de propiedad no está íntimamente relacionado con la subsidiariedad, porque una cosa es la posibilidad y la protección que la Constitución otorgue a la relación de propiedad, ¿no es cierto?, al hecho de ser dueño de ciertas cosas, ¿no es cierto?, y otra cosa muy distinta es la que es la posibilidad, ¿no es cierto?, conceptualmente al menos, es la posibilidad de emprender en cierto tipo de actividades. Y si bien conceptualmente la distinción es real, en la práctica es mucho más difícil o es mucho más fácil que el Estado absorba, ¿no es cierto?, la autonomía y la iniciativa de las agrupaciones menores cuando los derechos de propiedad son débiles, ¿no es cierto?, no están correctamente protegidos. La propiedad en cierta medida, si está correctamente protegida, si está fuertemente protegida, nos da una esfera de libertad respecto de las cosas, pero también respecto de lo que hacemos con esas cosas, del uso que les damos, ¿no es cierto? Y en esa medida, en el fondo, la protección del derecho de propiedad también viene a ser como una salvaguarda, ¿no es cierto?, del principio de subsidiariedad en general, creo yo. Eso. Eso. Y con eso, yo diría en el fondo que ahí están los elementos centrales, ¿no es cierto?, de la forma concreta en que la Constitución protegió, ¿no es cierto?, la subsidiariedad, y que yo creo que son elementos, ¿no es cierto?, que debiesen preservarse, ¿no es cierto?, o que gente, digamos, como ustedes, ¿no es cierto?, debería promover que se preserven en el debate constitucional. Por mucho que a veces parezca, digamos, que en el fondo que estos son principios que ya van retirada, digamos, los partidos los partidos de fútbol, digamos, sacaban a los 90 minutos más alargue, y ahí necesitamos gente jugando en la cancha en los 90 minutos más alargue, digamos, y en ese sentido no, o sea, no porque en esta coyuntura particular, ¿no es cierto?, en este momento en el que estamos, ¿no es cierto?, pareciera que todo esto va en retirada, vamos a dejar de defenderlo, ¿no es cierto? Eso. Y bien, el tercer tema que quería tocar con ustedes es un aspecto de la subsidiariedad, ¿no es cierto?, una dimensión de la subsidiariedad que a mi parecer la Constitución no protegió suficientemente, o en que la Constitución pudo haber sido más ambiciosa. Y es lo que voy a llamar, digamos, pero es un nombre que inventé yo, por lo tanto no tómenlo, digamos, como eso, nomás, como un nombre que inventé yo para efecto de esta charla, que es la subsidiariedad territorial, ¿ya? Y aquí me voy a detener un poco como para explicar bien la idea, pero de la misma manera en que, en el fondo, lo mismo que hemos dicho respecto de las actividades sociales, ¿no es cierto?, que las hemos definido, de las que hemos hablado, ¿no es cierto?, como dimensiones del bien común, como es la educación, como es la provisión de salud, como es la cultura, etc. Lo mismo que hemos dicho respecto de eso, ¿no es cierto?, de la importancia de la agencia de las personas y de sus agrupaciones en la provisión de esas, o en la realización de esas dimensiones del bien común, lo mismo que hemos dicho puede decirse, o debiésemos decirlo, si es que somos consistentes con la idea de que la subsidiariedad es un principio de justicia, y que por lo tanto está anclada en esta idea, esta noción de la persona humana, debiésemos decir lo mismo, o lo mismo debiese aplicar, no solamente para las dimensiones particulares del bien común, sino que también para la deliberación, ¿no es cierto?, y para la deliberación sobre el bien común, ¿ya? Y en el fondo, yo sé que esto puede sonar difícil de entender, pero déjeme explicarlo y yo creo que se va a ir entendiendo. De la misma manera, ¿no es cierto?, en que las personas tienen derecho, ¿no es cierto?, a participar mediante su agencia, ¿no es cierto?, en la educación, etcétera, hay que facilitar, o la subsidiariedad, ¿no es cierto?, supone, ¿no es cierto?, o manda, o orienta, ¿no es cierto?, a facilitar la participación de las personas en la vida política, en lo que hemos llamado la deliberación para el bien común, ¿no es cierto? Así como hay dimensiones del bien común que hay que realizar, ¿no es cierto?, hay una deliberación sobre el bien común, sobre cómo lo realizamos, ¿ya? ¿Cómo alcanzamos eso? ¿Con qué esquemas? ¿Con qué derechos? ¿Con qué sistema tributario? ¿Con qué sistema económico? En fin, etc. ¿Con qué distribución en las ciudades, ¿no es cierto?, con qué colegios que se organizan, con qué tipos de colegios, en fin, con toda la infinitud de temas, ¿no es cierto?, que envuelve, ¿no es cierto?, el bien común.
Y esa deliberación sobre el bien común, en esa deliberación sobre el bien común, las personas, para participar realmente, ¿no es cierto?, para que realmente sean partícipes, es necesario que esa deliberación sobre el bien común esté dividida territorialmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que los territorios, y por territorio entiéndase la comuna, la región, etc., tengan poder real de decisión respecto de lo que pasa en ellos, ¿no es cierto? Tengan capacidad real de definir el bien común de su comuna, de su región, etc. ¿Ya? De lo contrario, en el fondo, si no, podemos tener un esquema en que la subsidiaria se respeta porque las personas son artífices del bien común en el sentido de que realizan sus dimensiones particulares, pero estando la deliberación sobre el bien común centralizada siempre en Santiago, básicamente, entre el presidente de la República y el Congreso Nacional, estando centralizado ahí, los ciudadanos que pueden realizar dimensiones del bien común tienen muy pocas posibilidades o muy baja incidencia en la deliberación sobre el bien común. ¿Ya? Para que los ciudadanos, para que las personas tengan incidencia, ¿no es cierto?, para que su agencia impacte en la deliberación sobre el común, es necesario dividir territorialmente el poder, ¿ya? Que el poder político en el fondo esté repartido regional y municipalmente. Y para eso, y esto es una idea, pero bueno, de esta idea general, ¿no es cierto?, de subsidiariedad territorial, ¿no es cierto?, en el fondo de otorgarle competencias y atribuciones a las agrupaciones menores dentro de la escala administrativa, dentro de la estructura de gobierno, esta idea, ¿no es cierto?, bueno, podría tener miles de repercusiones, ¿no es cierto? Miles, ¿no es cierto? Fortalecimiento de los municipios, en fin. Pero yo quisiera detenerme en dos que yo creo que son importantes o que son especialmente pertinentes. La primera puede sonar un poco contraintuitiva, pero yo creo que es importante y que hace sentido con la subsidiariedad territorial, y es que para que esa división del poder tenga sentido, y en el fondo realmente estemos descentralizando poder, es necesario, en el fondo, en vez de dividir en muchísimas regiones, como es el caso en Chile actualmente, lo que se necesita son pocas regiones que tengan poder real. En ese sentido que, en fondo, pocas regiones que tengan la capacidad de hacer algún tipo de contrapeso frente al poder central que está en Santiago. Y en el fondo, y en ese sentido, más que en regiones, creo yo, en lo que debiésemos pensar, ¿no es cierto?, es en macro regiones, ¿no es cierto? 4 o 5 macro regiones, ¿no es cierto?, repartidas a lo largo del territorio, ¿no es cierto?, que tengan capacidad real de poder, de incidir, y por lo tanto, que la agencia de las personas, ¿no es cierto?, que las personas participando en ella puedan participar realmente, ¿no es cierto?, y no solamente nominalmente, de la deliberación por el bien común. Esa es la primera idea, ¿no es cierto? En el fondo, esta idea de, para aplicar la subsidiariedad territorial, ¿no es cierto?, para hacer la realidad, esta idea, ¿no es cierto?, de dividir, ¿no es cierto?, el poder territorialmente en macro regiones, ¿no es cierto?, no en muchas regiones chiquititas, cada una insignificante, sino que en pocas regiones, ¿no es cierto?, pero cada una significativa. Esa es la primera idea. Y la segunda, una idea que tiene relación con esto y también es importante, es la idea, ¿no es cierto?, de para que las personas se involucren, ¿no es cierto?, en la deliberación por el bien común. Yo creo que una cosa que es un detalle, pero que en el fondo sería muy, muy positivo, en el fondo, corregir de cara a la eventual nueva constitución, es disminuir el tamaño de los distritos electorales. Que los parlamentarios que son elegidos sean elegidos por distritos pequeños, ¿ya? De forma tal de facilitar, ¿no es cierto?, promover el vínculo, ¿no es cierto?, y la relación entre los ciudadanos de esos distritos y sus representantes. Cuando el distrito es enorme, ¿no es cierto?, y el diputado, ¿no es cierto?, representa a 7, 6, 5 comunas, la posibilidad de generar un vínculo entre él, o en algunos casos muchos más, ¿no es cierto?, en sectores rurales, ¿no es cierto?, hay distritos, no sé, que pueden agrupar 15 comunas, la posibilidad real de ese parlamentario, de ese diputado, de generar un vínculo, ¿no es cierto?, con sus representados, de forma tal de que ellos sean partícipes, ¿no es cierto?, en alguna medida, o que puedan involucrarse a través de su propia agencia en la dimensión parlamentaria de la deliberación por el bien común, es muy baja. Si es que los distritos son pequeños, es mucho más fácil, porque es más posible, ¿no es cierto?, están dadas las condiciones para que el vínculo se genere, ¿ya? Cierro solamente con una idea, ¿no es cierto? Alexis de Tocqueville
varios lo deben conocer, ¿no es cierto? Un francés noble, ¿no es cierto? Que, bueno, se hizo famoso, ¿no es cierto? Porque después de un viaje a Estados Unidos, ¿no es cierto? Escribe una especie de análisis, ¿no es cierto? De cómo él ve funcionar la democracia americana, norteamericana. Un libro que se lo recomiendo mucho a todos, digamos, es La democracia en América. Eh, una de las cosas que observa, ¿no es cierto?, del éxito de la democracia norteamericana, ¿no es cierto?, de lo que el siglo XIX se consideraba un éxito de la democracia norteamericana, es precisamente que está estructurada políticamente de esta manera, ¿no es cierto? En el sentido de que las unidades inferiores en la estructura de gobierno tienen capacidad de poder y de incidencia real. Y eso genera, en el fondo, repercute en que los ciudadanos, ¿no es cierto?, las personas pueden participar en ella y su participación es significativa. Lo que a su vez repercute en el siguiente sentido, en el sentido de que, y esto es algo que dice explícitamente él, no es idea mía, ¿no es cierto?, pero cuando esto es así, ¿no es cierto?, dice él, cuando el condado, ¿no es cierto?, que él está pensando en Estados Unidos, en el fondo, es un espacio real, ¿no es cierto?, de deliberación sobre el bien común, el condado se transforma en una especie de escuela cívica, lo que a su vez repercute en que la participación de esas personas cuando votan o cuando participan, ¿no es cierto?, en instancias superiores, ¿no es cierto?, sea a nivel estatal o incluso a nivel federal, esas personas en el fondo vienen con una cultura cívica, ¿no es cierto?, una cultura, un aprendizaje respecto de cómo se delibera para el bien común, que en el fondo han adquirido, ¿no es cierto?, porque su participación inferiores, como en el caso de Estados Unidos, el condado, les daba la posibilidad, ¿no es cierto?, de incidir realmente. Y en ese sentido yo creo que la subsidiariedad territorial es importante, no solamente para hacer partícipe a las personas de la deliberación sobre el bien común, sino como escuela cívica en general. Y con eso me callo, porque he hablado muchísimo, mucho más de lo que tenía pensado. No, gracias Clemente, te pasaste. Buenísima tu exposición, muy claro todo. Interesante esta última idea que planteabas de la subsidiariedad territorial. Ahora la idea es que vamos a pasar a todos a panelistas para que los que quieran prendan sus cámaras y puedan levantar la mano y hacerle preguntas directamente a Clemente. Jorge Ortega hizo una pregunta por el chat, no sé si queréis prender tu micrófono para que se la pueda hacer directamente a Sí, Clemente. yo sugiero que prendan cámara y micrófono para Jorge no ver. está. Espere, Jorge no está. no. Ah, bueno, ya, pero igual te hago su pregunta por si alguien más la tenía. Él pregunta si existen grados o tipos de subsidiariedad. Eh, o sea, sí, sí, como cualquier principio, ¿no es cierto? En el sentido, la subsidiariedad es un principio y por lo tanto es una orientación general, ¿no es cierto? Admite grados, ¿no es cierto? Hay esquemas y sociedades y formas de organizar la vida común que son más o menos compatibles con el principio. Y en ese sentido sí admite grados, pero no sé si es que se refería a algo más concreto con la pregunta. No sé. O sea, Bueno, sí, no, la respuesta es sí. ya, buenísimo. No sé si alguno de los demás participantes tiene alguna pregunta. Yo, Clemente, tenía una pregunta, tal vez. ¿Quién habla? Agustín López, aquí. Hola Agustín, dime. Se suele, a propósito del debate constitucional y el proceso constituyente que se viene, una de las grandes críticas que se suele hacer a la subsidiariedad, al principio en general, es Sí, que tiende a privatizar áreas como la salud, las pensiones, y que serían en el fondo propio del supuesto sistema neoliberal, la subsidiariedad. Y sacando la sí. subsidiariedad de la Constitución, ya no puede subsistir el sistema neoliberal. ¿Cómo responder un poco a esa crítica que se suele hacer? Em, a ver, lo que pasa es que, tal como lo estáis planteando tú, la pregunta tiene un problema, digamos, y es que, en el fondo, las categorías en las que está hecha la pregunta supone un diagnóstico, eh, un diagnóstico en el sentido de que la participación de las personas, de la sociedad civil en la vida social, sea en la realización de dimensiones particulares del bien común o en la deliberación por el bien común, es problemática. ¿Cachai? En general, yo cuando escucho el término neoliberal, en el fondo, claro, el término neoliberal es una manera, creo yo, despectiva o adversa, ¿no es cierto?,
de referirse a eso. La subsidiariedad, y en ese sentido, por eso digo que la pregunta tiene ese problema, ¿no es cierto? Que en el fondo, como en los términos en los que está hecha, supone como este diagnóstico, ¿no es cierto? De que es un problema que las personas participen y de que existan mercados robustos y de que exista sociedad civil robusta, etc. Entonces, en ese sentido, a la pregunta lo que hay que responder es, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo la participación de las personas en la vida social? Si de eso se trata, ¿cachai? Ahora, lo que sí es importante, porque claro, con el concepto neoliberal viene en el fondo también una crítica o un diagnóstico, ¿no es cierto?, de que la subsidiariedad sería incompatible o que el modelo neoliberal sería incompatible con ciertas demandas de justicia social, con ciertos estándares mínimos, ¿no es cierto?, de que, en el fondo, de que las personas tienen derecho a acceder a ciertos bienes básicos, etc. Y la verdad es que, ¿y qué es lo que pasa? Y es que, aquí voy a ser un poco crudo, pero es verdad, a la izquierda le encanta llevar la discusión hacia eso, en el fondo le encanta plantear como si en verdad estuviéramos en desacuerdo respecto de que las personas tienen que acceder a una buena educación o una buena vivienda, pero la verdad es que la discusión, por lo menos desde el punto de vista de la subsidiariedad, no es sobre eso. La subsidiariedad parte de la base de que hay un bien común y que ese bien común supone ciertas dimensiones que son derechos, ¿no es cierto? Ciertas dimensiones del bien común que son necesarias, ¿no es cierto?, para que las personas se desarrollen en plenitud. Una buena educación, una buena vivienda, etc. La subsidiariedad no trata de responder esa pregunta, lo que trata de responder la subsidiariedad es, ok, ya que estamos de acuerdo en que hay que proveer de estos bienes, de que estos derechos son dimensiones del bien común, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos para proveer de esos bienes? ¿Cómo nos organizamos para generar educación? Y la subsidiariedad tiene una respuesta a eso. Dice, para generar educación, usted lo que tiene que hacer es promover que las personas, los padres, las congregaciones religiosas, los grupos de apoderados, las colonias de X país, ¿no es cierto?, de Inglaterra, de la colonia palestina, qué sé yo, la sociedad civil, las personas mismas, generen sus propios colegios. Y el Estado lo que tiene que hacer es ir detrás de ellos, ¿no es cierto?, apoyando. Y en aquellos casos en que, por ejemplo, le falta plata, bueno, el Estado, en la medida que tenga recursos, etcétera, pone de plata, porque hay gente porque en el colegio, qué sé yo, va a entregar la educación a niños, a familias de escasos recursos, lo que sea. Pero en el fondo, la subsidiariedad no viene a responder la pregunta de cuáles son los derechos o cuáles son los mínimos o cuáles son los bienes a los que todos debiésemos acceder. La subsidiariedad viene a responder una pregunta distinta, y es ¿cómo lo hacemos para organizarnos para alcanzar esos bienes? Y la izquierda, en general, con este discurso del neoliberalismo, como que le gusta llevar la subsidiariedad a la otra discusión. Pero la verdad es que la subsidiariedad no tiene nada que ver con la otra discusión. Al revés, la subsidiariedad supone que, por eso yo les dije al principio que la subsidiariedad no es un atajo para saltarse discusiones sobre aspectos sustantivos del bien común. La subsidiariedad supone que tenemos que discutir sobre el bien común, ¿no es cierto? Y ponernos de acuerdo en cuáles son los mínimos, etc. Lo que viene a decir la subsidiariedad es, cuando, una vez que hayáis fijado estos mínimos, que nos hayamos puesto de acuerdo en cuáles son los derechos, ¿cómo nos organizamos para proveerlos? Entonces, yo para responder tu pregunta diría dos cosas. Uno, la pregunta supone, ¿no es cierto?, o parte de la premisa, ¿no es cierto?, de que hay algo problemático o malo en la participación de las personas en la vida social, en la participación de los privados, entre comillas. ¿Quiénes son los privados? Los privados son las personas. Y segundo, esa es mi primera respuesta. Mi segunda respuesta sería, la subsidiariedad no dice nada, no viene a solucionar el problema de cuáles son los mínimos. La subsidiariedad tiene que decir es, para que el desarrollo de una sociedad sea auténtico, es necesario que esos mínimos, y en general toda la vida social, sean desarrollados, sea realizado con la agencia de las personas, con el involucramiento activo, ¿no es cierto? Eso. Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Nadie más? Bueno, en virtud del tiempo y que allá donde está Clemente ya un poco tarde, para que se pueda ir a acostar. Gracias, Clemente, en verdad te pasaste, estuvo buenísimo. Yo creo que todos aprendimos harto sobre la subsidiariedad y lo que se nos viene para adelante en la Constitución.
Ahora vamos a sacar una foto todos, así que los que quieran prendan sus cámaras para que podamos aparecer. Ahí van apareciendo quienes están viéndote. Lucas, tú nos avisas y... Dale. Esperemos que se unan quizás lo último. Y le damos nomás. La Berni en auto. Ya, a la cuenta de 3. 1, 2 y... Al tiro, esperen. 1, 2 y 3. Ahí estaríamos, Tere. Ya, bueno, gracias. Bueno, gracias a Bien. todos los que se conectaron. Acuérdense que tenemos el próximo lunes la charla con Julio y Samit sobre libertad de enseñanza. Así que ahí, para que lo anoten. Muchas gracias, Clemente, te pasaste. Adiós a todos. Gracias. Bien.